hacer un periódico escolar, ¿va? Entonces, estamos en la página 210 de tu libro de Español Santillana. Son unas paginitas amarillas. Ok, vamos a comenzar entonces. En la página 210 tenemos esta primera actividad. Si te fijas, siempre tenemos una actividad previa y ya después vemos el contenido como tal. Entonces, en esta sesión básicamente lo que vamos a trabajar es conocer cuál es la estructura o cuáles son los elementos que contiene un periódico y cómo estos se pueden utilizar o se pueden trasladar también en caso de que realizáramos un periódico escolar. ¿Cómo sería hacer un periódico escolar? ¿Qué tendría que llevar? Entonces, estamos en la página 210 para las personitas que van ingresando. Página 210 del libro de Español Santillana. Nuestro título es Escuela Informada, precisamente porque vamos a ver esto de los periódicos, ¿va? De un periódico escolar. Y la finalidad o el objetivo de un periódico precisamente es informar acerca de aquellos asuntos que son de interés y que son actuales, que se van surgiendo en el día a día, ¿sale? Entonces, estamos en la página 210. Nuestro título es Escuela Informada. En la actividad número 1 tenemos Responde. Tenemos una imagen de un periódico. Solamente tenemos el titular, ¿verdad? Tiembla en Ciudad de México. Y a un costado tenemos unas preguntas. ¿A qué corresponde esta imagen? Es decir, ¿de qué es esta imagen? Ah, pues es de un periódico. Entonces, por favor. Miss, no se ve su pantalla. ¿Mande? ¿Quitó su pantalla o es que no se ve la presentación? Ay, ¿no se ve? No, solo aparecen los integrantes de la reunión. A ver, déjenme ver. Sí, no se ve la presentación. Sí, es que dejó de compartir la pantalla. Ok, a ver, déjenme, se los vuelvo a poner. Igual estamos en la página 210. Ahorita se los proyecto otra vez. A ver, ahí ya les aparece mi pantalla. Se puso negra. Ya, Miss. ¿Ya? Ok, ahí está ya. Bueno, Igual yo aquí ya lo veo. diciendo, ¿va? Listo, ya está ahí otra vez. Te decía, nuestro título es Escuela Informada y vamos a ver acerca de el periódico, cuál es su función y cuáles son los elementos que lo contienen y también cómo planear un periódico escolar, en el ámbito escolar. Para empezar, tenemos esta primera actividad. Responde. Tenemos esta imagen que dice, tiembla en Ciudad de México. Ese sería el titular de la noticia, ¿verdad? Y a un costado tenemos 3 preguntitas. ¿A qué corresponde la imagen? ¿O de qué es esta imagen? ¿Un periódico? Así es. Corresponde a un periódico, ¿verdad? Es parte del titular de un periódico. Entonces, por favor, respondemos a un periódico. La segunda pregunta, ¿qué función tiene? Esto se refiere al periódico. ¿Qué función tiene el periódico? ¿O para qué sirve? Informarnos. ¿Informar de un tema específico? Así es. Un periódico sirve para informarnos sobre diversos temas, ¿verdad? Incluso dependiendo de ciertos ámbitos, de sociales, de política, de economía. Pero sí, su función es informar. Por favor, vamos respondiendo. ¿Qué función tiene? Informar. Para las personas que van ingresando, estamos trabajando con el libro de Español Santillana en la página 210. Estamos viendo acerca del periódico, ¿va? Y estamos respondiendo las primeras actividades. Tercera pregunta.
¿Cuáles son los periódicos de circulación nacional que identificas? Aquí, chicos, tenemos que escribir el nombre de aquellos periódicos nacionales, es decir, que circulan aquí en México, que tú conozcas. ¿Cómo se llaman esos periódicos? Por ejemplo, yo conozco uno que se llama El Universal, no sé si ustedes lo hayan escuchado. Ese es un periódico nacional, El Universal, así se llama. Podemos escribir el nombre de ese periódico ahí. ¿Qué otros periódicos conocen ustedes? El Reforma. El Reforma, ese también es un periódico, así es. Podemos completar también el periódico Reforma. ¿Qué otro periódico? El Milenio. Ok. Milenio también es uno. Al día. Al Día, pero aquí estamos hablando de periódico a nivel nacional, es decir, que se vende en todo México. Me parece que el periódico Al Día solamente se vende en algunos estados. Y el AM creo que solo aquí en León. Así es. Por ejemplo, hay un periódico, no sé si lo conozcan, que se llama El Sol de León. Específicamente se vende aquí en León, pero hay otro que se llama El Sol de México y ese sí se vende a nivel nacional. Podemos poner también ese, El Sol de México. Para las personas que van entrando, pongan mucha atención. Estamos trabajando con el libro de Español Santillana. Estamos en la página 210. En esta página estamos viendo acerca de los periódicos. Acabamos de responder la primera actividad. Voy a repetir nuevamente las preguntas, ¿va? Para aquellas personas que van entrando. Por favor, chicos, hay que tener mucha atención. Te repito, página 210, título, Escuela Informada. Estamos respondiendo estas tres preguntitas. Pregunta número 1. ¿A qué corresponde la imagen, la que está a un costado? A un periódico. Si lo observas, es la portada o el titular de un periódico. Segunda pregunta. ¿Qué función tiene? ¿Se refiere al periódico? Pues la función del periódico es informar. Informar acerca de aquellos temas que son de interés, ¿verdad? Y que son actuales. Tercer pregunta. ¿Cuáles son los periódicos que circulan a nivel nacional que tú conoces? Aquí yo les mencionaba algunos y ustedes también. El Universal, ese es un periódico. Reforma, ese es el nombre de otro periódico. Milenio, otro periódico. Y El Sol de México, así se llama. El Sol de México, ese también es otro periódico. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, vamos a continuar entonces. Miss, tengo una duda. ¿Puedo leer? A ver, espérame, Sofi. ¿Qué pasó, Raúl? En la última era el Universal, Milenio, el Sol de México y era otra, ¿cuál era? Reforma. Sí, ese es el que te faltaba. Reforma. Ese es el nombre de otro periódico nacional. ¿Y qué función tiene? Nada más le puse informar, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Tenemos alguna otra duda? No, Miss. Ok, vamos a poner mucha atención. Vamos a pasar a nuestro recuadro azul. ¿Qué aprenderemos? Mucho ojo aquí. Por favor, aquí les voy a pedir que observen la pantalla y vayan sacando su marcatextos, ¿va? Porque en este que aprenderemos, tenemos demasiada información que es muy relevante. Por favor, Biurques, ¿me ayudas a leer el primer párrafo? Caldera el segundo y Nadia el tercero, ¿va? Sí, Miss. ¿Qué aprenderemos? El periódico es una publicación que aparece regularmente. Así, los periódicos pueden ser diarios, si aparecen todos los días, semanarios, si se publican cada semana, etc.
Los textos incluidos en los periódicos se refieren a hechos de actualidad y que son considerados relevantes por la sociedad. Ok, gracias. Ahí nos esperamos tantito. Por favor, observa. En este primer párrafo nos están diciendo que un periódico precisamente es una publicación que aparece con cierta regularidad, dependiendo de la temporalidad con que se hagan estas publicaciones del periódico, es como se les va a llamar, ¿verdad? Aquí nos da un ejemplo. Puede publicarse el periódico semanalmente, es decir, este periódico, perdón, se publica cada viernes, solamente los viernes. Entonces, se está haciendo la publicación de manera semanal. Hay otros periódicos que se publican cada mes, como si fuera una revista, cada mes, de manera mensual. Hay otros periódicos como los que usualmente podemos ver, el AM, el Heraldo, el Universal, que se publican todos los días, ¿verdad? Todos los días hay un periódico nuevo informándonos acerca de las noticias más relevantes de cada día. Entonces, todos los textos o todas las notas periodísticas que se incluyen en este periódico se van a referir precisamente a aquellos hechos que están sucediendo en el momento, en la actualidad, y que son de importancia para la sociedad, ¿va? Por favor, de este primer párrafo, saca tu marcatextos y subraya lo que aparece en la pantalla subrayado, ¿va? Te lo voy a leer. Subrayamos lo siguiente. El periódico es una publicación que aparece regularmente. Subrayamos hasta ahí. El periódico es una publicación que aparece regularmente y al final de este párrafo se refieren a hechos de actualidad y que son considerados relevantes para la sociedad. Te repito, subrayamos por favor. Se refiere a hechos de actualidad y que son considerados relevantes por la sociedad. Ok, vamos a pasar al siguiente párrafo. Caldera, ¿me ayudas por favor? Los periódicos pueden ser de circulación nacional, cuando se distribuyen en todo el país, y de circulación local, cuando solo circulan en una localidad. Asimismo, existen periódicos de información general, que proporcionan información sobre diferentes ámbitos, y periódicos especializados, que informan sobre un ámbito específico, deportes, finanzas, ciencia, etc. Gracias. Por favor, subrayamos lo que te aparece en la pantalla ya subrayado. Los periódicos pueden ser de circulación nacional, subraya eso, circulación nacional, cuando estos periódicos se venden en todo el país. Estos periódicos son como los que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? El Sol de México, Excelsior, El Universal. Este periódico que se distribuye a todos los estados de un país, ¿va? O también pueden ser de circulación local. Subraya, por favor, esta palabrita. Circulación local. Estos son cuando nada más se vende ese periódico en un estado o en una localidad de todo el país. Por ejemplo, El Sol de León, ese periódico solamente se vende aquí en León. Hay otro periódico que se llama El Sol de México, que tiene un nombre similar, pero si te fijas no se especifica, ¿verdad? Y este sí es a nivel nacional. Entonces, existen estos dos tipos, ¿va? A nivel nacional y a nivel de cada estado o a nivel local. También depende del tipo de información que presenten. Hay periódicos, por ejemplo, el Heraldo, el AM, que tienen información variada. Si te fijas, estos periódicos, por ejemplo, tienen diversas secciones. La sección de sociales, la de crucigramas, la de deportes, la de economía, la de política, la de los accidentados. Si te fijas, un solo periódico tiene diversas secciones, ¿verdad? Abarca varios temas. En cambio, hay otros periódicos que están especializados en cierta rama. Por ejemplo, hay periódicos que solamente tratan de economía o de cuestiones financieras. Hay algunos otros que solamente hablan de ciencia, cuestiones de tecnología o de deportes, ¿sí? Entonces también en su clasificación podemos encontrar estos tipos. Un periódico general donde podamos encontrar diversos temas,
o diversas secciones y otro periódico más especializado. Por favor, Nadia, ¿me ayudas a leer el último Yo párrafo? tengo una duda. ¿Qué pasó, Raúl? Entonces nada más subrayamos circulación nacional y circulación local, esas palabras. Y por favor, nada más eso. Ujú. Ok. Nadia, ¿me ayudas con el último párrafo? Sí, los periódicos incluyen diferentes tipos de texto, conocidos como género periodístico. Algunos de estos son las noticias, la entrevista, la crónica, el reportaje, el artículo de opinión, entre otros. De acuerdo con sus ámbitos, de acuerdo con su ámbito, los textos que se publican en los periódicos se incluyen en diversas secciones, como nacional, internacional, política, económica, sociales, cultura, ciencia, etc. Gracias. Ok. Y fíjate bien, en este último párrafo vemos un poquito acerca de los tipos de textos que se publican o que se escriben en estos periódicos, ¿va? A estos se les llama géneros periodísticos. Estos géneros periodísticos son los que nos mencionan aquí. Por ejemplo, en un periódico podemos encontrar noticias, podemos encontrar entrevistas, algún reportaje, algunos artículos de opinión. Es decir, en los periódicos, si te has fijado, hay alguna sección en donde se pone, por ejemplo, en la opinión de, y ya aparece un texto o un artículo de opinión que escribió cierta persona o cierto autor que conoce acerca del tema del que está hablando, ¿va? Entonces, en un periódico podemos encontrar diferentes secciones y a su vez, en cada una de estas secciones nos podemos encontrar con noticias, que es lo que más encontramos en un periódico. Principalmente son noticias, pero también hay otro tipo de textos como las entrevistas, algún reportaje sobre algún lugar de interés, algún artículo de opinión, etcétera, ¿va? Entonces, si te fijas, los tipos de textos que podemos encontrar en un solo periódico son muy variados y también van a depender de las secciones, ¿verdad? En donde los encontremos. Estas secciones pueden ser nacional, internacional, secciones de política, de economía, de sociales, etcétera. Son como pues las categorías en las que se va dividiendo el periódico, ¿va? Acuérdate, tenemos periódicos generales, que es donde podemos encontrar este tipo de categorías o de secciones, ¿verdad? Los periódicos que son más especializados, perdón, en una rama específica, por ejemplo, en economía, pues ahí solamente vamos a encontrar notas, crónicas o reportajes con respecto a ese tema, ¿verdad? Que vayan de acuerdo a economía. Entonces, por favor, de este último párrafo, solamente subraya esto. Los periódicos incluyen diferentes tipos de textos conocidos como géneros periodísticos. Subraya eso, por favor. Te repito, del último párrafo, subraya lo siguiente. Los periódicos incluyen diferentes tipos de textos conocidos como géneros periodísticos. Y ahí abajito ya tenemos los ejemplos, ¿verdad? La entrevista, la noticia, el reportaje, los artículos de opinión, etc. También, por favor, subraya, en los periódicos se incluyen diversas secciones. En los periódicos se incluyen diversas secciones y las tenemos ahí a un ladito. Nacional, internacional, economía, finanzas, cultura, ciencias, sociales, etc. Solamente subrayamos eso, ¿va? Entonces, si te fijas, los componentes de un periódico son muy variados y van dependiendo del tipo de periódico del que estemos hablando, ¿verdad? Un periódico general, uno especializado, y también depende de las categorías que tenga, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la siguiente actividad. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ok.
Ay, todavía no acabamos nuestro ¿qué aprenderemos? Ok, vamos a continuar leyendo entonces. Raúl, ¿me ayudas a leer, por favor? Ujú. Los periódicos pueden aparecer de forma impresa y en forma digital para ser leídos vía Internet. Algunos aparecen de las dos maneras, mientras que otros se publican únicamente impresos o en digital. ¿Yamis? ¿Hasta ahí? Hasta ahí, muchas gracias. Ok, entonces, actualmente tenemos a nuestra disposición estos dos tipos de formatos, ¿verdad? El periódico tradicional o impreso, así que podemos ir a comprar a la casetita o al puestito de la esquina. Y también tenemos el periódico digital. Ya metiéndonos a internet, a la página web del periódico, podemos encontrar tal cual el periódico que podríamos comprar en la esquina o en el puestito, ¿va? Es lo mismo, tenemos estas dos modalidades. Ahora, para poder nosotros hacer un periódico escolar, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si yo les dijera, chicos, vamos a elaborar un periódico para nuestra escuela, un periódico que elabore sexto A y sexto B, ¿qué es lo que tendríamos que tener en cuenta para poder hacer ese periódico? Las secciones, las categorías, de qué vamos a hablar, las noticias, asuntos que sean de interés para la comunidad escolar, ¿verdad? Ok, aquí en el libro y en la pantalla tenemos algunos puntos importantes para considerar cómo tendríamos que organizarnos para poder nosotros hacer un periódico escolar. Nadia, ¿me ayudas a leer, por favor? En los periódicos, En donde dice, para publicar un periódico en la escuela, para publicar un periódico en la escuela, periódico escolar, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Leo el primero? sí, por favor. Ok. Es el medio mediante el cual se informa a la comunidad educativa, directivos, maestros, alumnos, tutores y padres de familia. Permite desarrollar habilidades de búsqueda, selección e interpretación de la información para luego poner en marcha habilidades de expresión escrita. Requiere de trabajar colaborativamente con los compañeros, organizarse y asumir responsabilidades. Da la oportunidad de trabajar en grupo y poner en marcha habilidades comunicativas de, de, de escucha y expresión de ideas con una actitud de respeto a las opiniones de los demás. Ok, gracias. Entonces, chicos, fíjense bien. Ahí sí es de los demás, ¿verdad? Sí, Opiniones de nada los más demás. que aquí en la pantalla me apareció sin la S, pero en el libro sí es de los demás, claro. Ok, fíjense bien. No, es que tampoco en el libro aparece la S. Es que en mi libro sí aparece, nada más que en mi libro digital no, pero en el físico sí. Bueno, pero sí se refiere a los demás, ¿va? Ya nada más ustedes agréguenle la S, porfa. Se comieron esta S los editores. Ok, fíjense bien. Cuestiones a tener en cuenta para poder hacer un periódico escolar. Primero que nada, saber que este periódico escolar va a tener la función de informar tanto a los maestros como a los alumnos, a los padres de familia y a los directivos de la escuela. Si te fijas, a toda la comunidad educativa. Tendría que ir dirigido a todo este público, ¿verdad? Otro punto importante es que la elaboración de un periódico escolar nos va a permitir desarrollar ciertas habilidades, por ejemplo, la habilidad de buscar información, de seleccionar aquella información que sí es relevante, que sí es de utilidad y descartar aquella información que no es tan relevante. También, aparte de buscar en diversas fuentes información, seleccionarla, también habría que interpretarla. No solamente sería
buscar en internet, copiar y pegar y así publicarlo. No, esto requiere de todo un proceso de análisis y síntesis de la información. Buscar información, seleccionar lo más importante y analizarlo e interpretarlo para posteriormente publicar esta información. Esto también nos permite desarrollar nuestra habilidad de expresión escrita, porque estaríamos escribiendo el texto, la noticia, el reportaje, ¿verdad? Otro punto importante es que nos permitiría trabajar de manera colaborativa, trabajar en equipo para poder organizarnos, mientras que unos se van a encargar de el diseño del periódico, otros se van a encargar de la sección de sociales y otros se van a encargar de la sección de noticias más recientes, etcétera. Entonces, esto también conlleva un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo y la delegación de ciertas responsabilidades, que todos participen, que todos pongan de su parte. Y otro punto importante, nos permite desarrollar estas habilidades de comunicación, ya sea de manera oral o escrita, en este caso principalmente. No solamente quedarnos con, ya investigamos, ya lo escribimos, no, sino ir un poquito más allá, empezar a practicar nuestra expresión oral y escrita. A veces, cuando yo les pido que escriban algún texto, por ejemplo, cuando hacemos los cuentos de terror, cuando hacemos el reportaje, a algunos todavía nos costaba un poquito ir narrando o ir escribiendo nuestras ideas, ¿verdad? A veces es un poquito complicado trasladar esas ideas que tenemos en la cabeza a la hoja de papel de una manera que estas ideas vayan teniendo coherencia o que sean entendibles. A veces aún nos costaba un poquito eso, entonces un trabajo de este tipo en el cual tenemos que escribir, tenemos que procesar cierta información y luego transmitirla mediante un texto, también nos permite ir puliendo estas habilidades de expresión escrita, ¿va? Ok, ahora sí, chicos, vamos a pasar a la siguiente actividad. En la página 211, en la página 211 tenemos esta primera actividad. Número 2. Escribe el nombre y las secciones que integran 2 periódicos de circulación nacional. Si te fijas, aquí ya vimos algunos periódicos, ¿verdad? El Universal, Reforma, El Sol de México, etc. Vas a escoger 2 y vas a escribir su nombre aquí donde dice nombre del periódico. Por ejemplo, El Universal. ¿Qué secciones contiene? Las secciones son las que vimos en nuestro recuadro azul, ¿te acuerdas? Nacional, internacional, política, económica. Por favor, aquí te voy a pedir que tú completes de manera individual con aquellos periódicos que tú conozcas. También puede ser el periódico MMIS. No sé con certeza si ese periódico es de circulación nacional o es más local de aquí de León. Pero si no conoces otro periódico, puedes poner este, ¿va? Y Ahorita igual yo les voy a poner un ejemplo. en Ustedes escriban. secciones que contienen puede, si es noticias también no puede ser noticias. Por ejemplo, con ese periódico que tú dices, Raúl, podría quedar nombre del periódico AM, secciones que contiene, si no me equivoco, pues contiene una sección de sociales, una de economía, política, una sección también de deportes, también viene otra sección de crucigramas y sopas de letras, algo así. No recuerdo cómo se llama esa sección, pero podemos ir poniendo esto. Secciones, economía, sociales, política, deportes, noticias como tal, de estas que son, o sea, las noticias de cada día. También contiene una sección de anuncios o también contiene una sección donde se publican
por ejemplo, estos artículos que se pueden comprar, por ejemplo, publican carros, casas. Una sección como de ventas, también contiene una sección de estos juegos de crucigramas, sopas de letras, de chistes. Entonces, vamos escribiendo todo eso, por favor. Está bien si nada más pongo sociales, si nada más puse sociales, economía y deporte. Sí, es correcto. El periódico contiene muchísimas secciones, pero pues aquí no nos caben todas. Con que escribas unas cuantas es suficiente. Por favor, vamos completando. Miss, Ande. para el tercer ejercicio, ¿puedo utilizar un periódico que tengo aquí a la mano? Claro que sí. Yo aquí en la presentación les iba a publicar la imagen de uno, pero si tú tienes un periódico a la mano, está perfecto. Igual y ahorita lo vamos checando y ya tú nos compartes cómo quedó tu ejercicio, ¿va? Para tener más opciones. Sí, Miss. Ok, gracias. Entonces, vamos al ejercicio número 3. Explora un periódico y responde. ¿Cuál es el nombre del periódico? ¿Cuándo lo publicaron? ¿Cuál es la noticia principal? Ojo, por ejemplo, en los periódicos impresos, si te fijas, algunos vienen, bueno, los periódicos más tradicionales vienen doblados a la mitad, ¿verdad? En la primera parte o en la parte superior viene el nombre del periódico, ahí vienen los datos de la fecha, el lugar, etcétera. Y después viene una nota principal, que es como la más importante o la más relevante, incluso la ponen hasta más grande, con letras más grandes y más llamativas. Ok, esa sería nuestra nota principal, ¿va? La que aparece primerito. Lo primero que ves cuando observas tu periódico. Después tenemos que escribir qué secciones contiene un periódico y cuáles son los géneros periodísticos que incluye. Te voy a poner aquí en la presentación un ejemplo de un periódico y nos vamos guiando, ¿va? Para responder el ejercicio número 3. Nombre del periódico. El periódico que yo busqué se llama El País. Por favor, si tú no tienes algún periódico a la mano, podemos completar con esto, ¿sale? El nombre del periódico escribiríamos El País. Después, fecha de publicación. No sé si lo alcancen a ver, pero aparece aquí arribita, en la parte superior izquierda, aquí en esta parte. Si te fijas, la fecha de esta portada es del 3 de junio, 3 de ya del día de junio. ayer. Así es. Fecha 3 de junio del 2020. Es importante que pongamos la fecha completa. Entonces, escribimos por favor. Fecha de publicación 3 de junio del 2020. Después nos pide que escribamos cuál es la noticia principal. Si te fijas, en este periódico que yo busqué ayer, la principal noticia o la más importante, la más relevante, es esta que aparece aquí al centro. Es la que aparece la imagen y abajo tenemos el titular. Te lo voy a leer. El jefe del Pentágono se desmarca de Trump y rechaza el despliegue del ejército para contener protestas. Ok, está un poquito largo este título, pero básicamente se refiere a todo lo que está sucediendo en estos días en Estados Unidos con las protestas que ha hecho la ciudadanía estadounidense al presidente por esta situación de un hombre negro que fue asesinado, por así decirlo, por un policía, ¿verdad? Es toda una situación que está sucediendo allá. Pero lo que Podemos ver es las protestas. así es, ahí ponemos el título de la noticia principal. Entonces escribiríamos, el jefe del Pentágono se desmarca de Trump, bla, bla, bla. Todo este De título, las que es de protestas, la nota ¿no? principal, es lo que vas a escribir ahí. Mande. O también de las protestas, ¿no? Maestra, como está muy largo el título, ya nada más le puse protestas en Estados Unidos. Ok, si está muy largo el título, podemos poner eso, protestas en Estados Unidos. Nada más ahí. Después, secciones que contiene. Estas secciones, si te fijas, me aparecen
en la parte de aquí arriba. Como es un Son periódico digital, me aparecen aquí arriba. Te las voy a leer, ¿va? Secciones que contiene este periódico del país. Una sección internacional, opinión, sociedad, economía, ciencia, tecnología, cultura, deportes y estilo. Nosotros nada más vamos a escribir 3 o 4, ¿va? Te las vuelvo a leer por si no se alcanzan a ver. Las secciones que contiene el periódico es internacional, opinión, sociedad y economía. Y finalmente, géneros periodísticos que incluye. Ok, los tipos de textos que vamos a encontrar aquí. Ciencia, ¿no? ¿Mande? También había dicho ciencia. Sí, también en las secciones también entra la ciencia. En los géneros periodísticos que incluye, pues en este periódico vamos a encontrar noticias, escríbelo por favor, noticias, artículos de opinión. Si te fijas, tenemos también una sección que es opinión. Entonces, noticias, artículos de opinión y reportajes. Escríbelo, por favor. Noticias, artículos de opinión y reportajes. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Miss, Mande. ¿y tiene que ser de alguna fecha reciente? No necesariamente. Si tú tienes un periódico más antiguo, lo puedes utilizar. Ah, Yo les puse este porque pues es del día de ayer. Es como más reciente para estar actualizados en cuanto a noticias. Pero si tú tienes otro periódico, no hay ningún problema. es que, por ejemplo, ¿le puedo decir el mío? ¿Cuál fue el que puse? A ver, sí, súper rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo. Adelante, por favor. El nombre del periódico El Universal, fecha de publicación 27 de enero del 2020, noticia principal, fallece Kobe Bryant, secciones que contiene deporte, política, cultura, etc. Géneros periodísticos que incluye noticia, opinión y reportajes. Muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Igual, chicos, si ustedes tienen un periódico a la mano en casa, pueden hacer este ejercicio con su periódico, ¿va? Yo solamente lo fui haciendo aquí para que vieran cómo checar esta información. Maestra, Ya para... ¿y qué géneros periodísticos incluía La en la... noticia que yo les puse, Sí, maestra. ok. Los géneros periodísticos, Leo, te lo repito. Noticias, escríbelo por favor. Noticias, entrevistas, artículos de opinión y reportajes.